Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria. Entonces, pasamos a el caso haitiano. Pasamos al caso haitiano. Señores, en cualquier momento pudiera producirse algo. Cuando el presidente Abinader no fue a la COP26, dijimos que evidentemente no fue a la COP26 porque estaba pendiente de que pudiera ocurrir algo en Haití. Estaba pendiente, no se sabe cuándo, etcétera, pero el señor Biden, escríbanlo, tendría que renunciar a la presidencia de Estados Unidos de América. Tenía que renunciar a la presidencia de los Estados Unidos de América. Como presidente, nadie le respetaría en los Estados Unidos si el secuestro de 17 estadounidenses se ve pasar como quien ve llover. Mira, me lo secuestraron. ¿Por qué? Porque ya ellos saben que eso se va a convertir en un relajo y que su inseguridad no será solo en Haití, sino en cualquier parte del mundo donde se encuentren. ¿Por qué se inventa poco con ese tipo de cosas? Porque no hay terroristas, no hay grupos de izquierda, no hay una serie de cosas en toda parte del mundo, no. Es porque ya se conoce de antemano cuál es la decisión. Por ejemplo, toda la izquierda latinoamericana sabe cuál es la decisión. El secuestro de Crowley en la República Dominicana lo dejó claramente establecido. Entonces, en cualquier momento ahí se produce algo. En cualquier momento, eso de que no vamos a intervenir, no vamos a hacer esto, ellos buscarán algún mecanismo porque eso de Haití realmente no se puede quedar así, ni se va a quedar así. Ni se va a quedar así. Probablemente lo que se está esperando es una orden de Biden en cualquier momento. Se ha dado cierto respiro. Ayer me alegró mucho la información de que 3 camioneros dominicanos fueron puestos en libertad. Si se pagó no el rescate, debió haberse pagado el rescate porque ellos fueron entregados, fueron puestos en libertad. Entonces, Wilson Rodríguez, Luis Díaz y Joel Pineda. 3 camioneros dominicanos que estaban secuestrados en Haití. Los secuestradores habían tenido contacto con las empresas, con la familia, pidiendo un rescate por estas personas. Con ellos son 49 los que han sido secuestrados este año y el tema se ha resuelto con el pago del rescate correspondiente. Así se ha resuelto esta situación en Haití. Hubo también un espacio de tregua que alguna gente le está aprovechando para cierto abastecimiento. El asunto de Haití no estaría en qué pasa cuando se busque solución a un tema puntual como el del secuestro, cuando tenga un desenlace el secuestro de los estadounidenses, sino a partir de ahí ¿qué? Porque el cuento de que pues se organizan unas elecciones democráticas, pero Haití no está en condiciones de unas elecciones democráticas. Es más, hay gente que pensó que no lo estuvo antes. Por eso este pensamiento mulato, el pensamiento de los intelectuales mulatos que rivalizaron con el liderazgo del Partido Negro en Haití o del Partido
sí, del Partido Negro. No se llamaba Partido Negro ni se llamaba Partido Mulato, pero en términos sociales, como una forma de estratificar y diferenciar una formación de la otra, pues se le llama así. No era que tenían ese nombre cuando se produjeron los acontecimientos. La intelectualidad mulata era partidaria de un derecho al voto que estuviera condicionado a una serie de cosas. Un poco similar a lo que ocurrió con la democracia estadounidense, en la que en principio el voto estaba vinculado con la posibilidad de su ejercicio independiente. Y entonces el ejercicio independiente lo daba una cantidad de acres, la posesión de una mula, una serie de cosas. Es decir, gente que tenía la posibilidad de una vida independiente, tenía la posibilidad de decisión independiente. Así lo previeron los padres fundadores de Estados Unidos, aunque después ese criterio varió, y ese criterio originalmente también estuvo en el surgimiento de la democracia griega. Entonces, la intelectualidad mulata era partidaria de un voto controlado, cuando se aprobó la constitución que está en vigencia en Haití, que fue la constitución de 1986, estamos hablando después de la caída de Jean-Claude Duvalier, huyéndole al tema de la dictadura, los haitianos aprobaron una constitución que en el régimen que establece, el presidente está constitucionalmente privado de funciones. Es decir, nosotros tenemos un presidente constitucional con los atributos de un presidente constitucional. Haití escoge un presidente sin los atributos de un presidente constitucional, es decir, un presidente privado constitucionalmente de atributos que entonces recaen en la figura de un primer ministro. Entonces, no hay un liderazgo en la figura presidencial, no se desarrolla tampoco en la figura del primer ministro. No se desarrolla en la figura del primer ministro. Creo que fue Hegel que dijo una vez que Napoleón le dio a España una constitución que estaba por encima de España. Más o menos por ahí. Entonces, tiene que haber un mecanismo de fuerza que lleve a ciertas condiciones democráticas. Es decir, en términos de que nosotros tenemos que estar durante un tiempo con un cierto orden, con una cierta posibilidad de desarrollo de la actividad económica, con la posibilidad de poner en manos del Estado el monopolio de la fuerza y quitarle ese monopolio de la fuerza a las pandillas. Y por lo tanto tiene que haber cierta libertad para enfrentar ese tema. Y a partir de ahí, entonces, crear las condiciones para el desarrollo de cierta vida democrática en Haití. Pero hay que estar pendiente de Haití porque ese tema, pues yo creo que está próximo a cualquier desenlace. Cambio y fuera. Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM, una estación RCC Miria.